Hola amigos, en nuestro programa de esta semana vamos a repasar la historia de la seguridad en el automóvil, una preocupación de los fabricantes desde los comienzos de este invento. También celebraremos el cumpleaños de un modelo que despierta simpatía, el Renault Twingo. Y por último, el Citroën C4 Picasso fabricado en Vigo nos descubre su universo tecnológico. Esperamos que les guste. En 1886, Carl Benz patentó el que se considera primer automóvil de la historia, un rústico triciclo sin apenas estabilidad. En los últimos años del siglo XIX, ya con la proliferación de los primeros y arcaicos automóviles, se empezaron a producir accidentes con víctimas mortales. Ligado al desarrollo del automóvil y en paralelo, ha ido el desarrollo de la seguridad en el mismo. Las cifras de accidentes de tráfico constituyen, según la Organización Mundial de la Salud, la quinta causa de mortandad y se estima que cada año 50 millones de personas resultan heridas o fallecidas en estos accidentes. Pero los estudios sobre sistemas de seguridad se remontan ya a principios del siglo XX. Un avance importante lo constituyó la llegada de los faros eléctricos alimentados por batería. Fue alrededor de 1908 cuando estos elementos sustituyeron a las lámparas de petróleo o acetileno. A partir de esos años, los coches siguieron mejorando sus dispositivos de suspensión y frenos, pero habría que esperar hasta comienzos de los años 40 para conocer el primer avance fundamental en el que trabajaron varias marcas como BMW, Mercedes, Saab o Volvo simultáneamente. Se trataba de los habitáculos reforzados, auténticas jaulas de seguridad que resistían los impactos sin deformarse. El primer modelo que presumía de ello fue el Mercedes 220. Al mismo tiempo que los fabricantes de coches, también la industria auxiliar pensaba en la seguridad. En 1946, Michelin dio un paso fundamental en esta materia, con la invención del neumático radial que permitía mayores velocidades con mejor sujeción lateral y además menos pinchazos. La década de 1950 a 1960 supuso una gran revolución a nivel de seguridad en el automóvil. Las marcas comenzaron a preocuparse por este aspecto e incorporaron a sus plantillas ingenieros especializados. Entre ellos destacaron dos: el austrohúngaro Béla Baranyi, que realizó su carrera en Mercedes y desarrolló la estructura deformable de los coches para mitigar los impactos en accidentes, y el sueco Nils Bolin, que en Volvo trabajó para implantar el cinturón de seguridad de 3 puntos. En esta década, además, todas las marcas comenzaron a experimentar con crash test, pruebas de choque en coches lanzados contra otros vehículos o contra superficies rígidas. Así se comprobaba su resistencia o la capacidad de deformación de los mismos. Y no se crean que en esos primeros pasos ya había dummies, ya que eran trabajadores de las propias fábricas los que en muchas ocasiones iban dentro. Fruto de los trabajos de Bolin, Volvo montó por primera vez en serie el cinturón de seguridad en 1959. Hasta ese momento, los estudios de seguridad se habían basado en seguridad pasiva, la que mitiga los daños una vez que sucede el accidente. Pero a partir de los años 60 se inició otra línea de trabajo, consistente en estudiar la seguridad activa, desarrollando elementos y sistemas que impedían que los coches sufriesen accidentes. El primer paso importante en este sentido se produjo en 1965 con la aparición del ABS. Patentado por la firma alemana Bosch, consistía en un sensor que detectaba cuando los frenos se iban a bloquear y mitigaba la presión sobre la bomba, impidiendo que la rueda se bloqueara. Las distancias de frenado se optimizaron, sobre todo en condiciones de asfaltos mojados o fríos.
En 1968 se descubrió que los confortables reposacabezas que se empezaban a montar en coches de lujo podían convertirse en eficaces guardianes de nuestro cuello. Las lesiones cervicales se mitigaron con la generalización de este elemento que después se haría activo. La década de los 70 fue también la de la seguridad infantil, sobre todo porque los niños dejaron de ir en brazos de sus madres, muchas veces sin ninguna sujeción, para ocupar las primeras sillitas infantiles, que después se desarrollarían con sistemas de fijación adaptándose para cada edad. En España se harían obligatorias en 1992. De nuevo, Mercedes se adelantaría en 1981 con otro de los dispositivos fundamentales en la seguridad de los automóviles modernos. Fue en esa fecha cuando se montó el primer airbag en uno de sus modelos, aunque hay que decir que casi simultáneamente la industria americana trabajaba en el mismo invento. Las bolsas, que se inflaban en milisegundos, comenzaron montándose en volantes y tableros, airbags frontales, a los que muy pronto siguieron otros laterales, de cortina o de rodilla, hasta hacer que el habitáculo de un coche se llenase por entero de bolsas hoy en día. En 1986 se empezaron a ver las terceras luces de freno, colocadas a una altura superior a las laterales para dejarse ver mejor. Y en 1993 llegaría otro de los mayores avances en seguridad activa de la historia del automóvil. El control electrónico de estabilidad, ESP, desarrollado a partir del propio ABS, permite que el coche controle el derrapaje de las ruedas y la tracción en todo momento. Sobre todo en lluvia o asfaltos resbaladizos, puede evitar hasta un 50% el riesgo de accidente. El ESP es el primero de una serie de avances facilitados por la incorporación de la electrónica en los coches, en lo que se puede considerar una nueva era del automóvil. De nuevo, las luces protagonizaron avances en 1995. En este caso, los faros de xenón mejoraron la intensidad lumínica y las posibilidades de regulación del haz respecto a las lámparas halógenas. Un organismo independiente vinculado al Automóvil Club alemán, el Euro NCAP, se convierte desde mediados de la década de los 90 en el medidor oficial de la seguridad de los coches europeos. Sus crash tests y su puntuación de 0 a 5 estrellas son temidos por las marcas que someten sus coches nuevos a estas pruebas. Los rayos infrarrojos llegan a los automóviles en 1999, cuando Cadillac decide crear el primer visor nocturno que permite identificar seres vivos más allá del haz de las luces. Y en los albores del siglo XXI llegan los controles de velocidad, primero estáticos, permitiendo que el coche vaya a la velocidad programada sin tener que pisar el acelerador. Y después adaptativos, que frenan o ralentizan la marcha por sí mismos cuando delante va un vehículo más lento. A partir de ese momento, la electrónica se apodera totalmente de los sistemas de seguridad que en la última década se han prodigado en todos los ámbitos. Desde luces inteligentes que responden a los vehículos que vienen de frente o a las curvas de la carretera, hasta alcoholímetros que no permitirán poner en marcha el coche si se sopla y dan positivo. Desde sistemas de alerta ante el sueño hasta detectores de coches en el punto muerto de los espejos. Desde la proyección de datos en el parabrisas que permiten fijar la vista en la carretera hasta sistemas de SOS que avisan automáticamente a las asistencias si tenemos un accidente. Y por último, ya ha llegado el coche que es capaz de frenar por sí mismo antes de que el conductor se percate de un obstáculo en la carretera. Son inventos que hace solo una década nos parecerían de ciencia ficción,
pero que permiten que un coche del siglo XXI sea un 50% más seguro que uno de los años 70. ¿Quién nos lo iba a decir? Aquel fresco y juvenil cochecito de los ojos saltones que en 1993 sorprendía a toda Europa con su estilo desenfadado, ya se ha convertido en mayor. El Renault Twingo ha cumplido 20 años. Aquel pequeño y minimalista monovolumen que a muchos recordaba el espíritu del 4L, supuso una auténtica revolución por su estética rompedora, por su colorido y sobre todo por su habitabilidad y funcionalidad en solo 3,40 metros de largo. El Twingo pronto cuajó como un coche icónico entre los más jóvenes que vieron en él un espíritu transgresor. Durante más de 14 años cautivó a miles de urbanitas europeos y dio paso a la moderna generación de coches urbanos que aún hoy en día no tienen tanta frescura como aquel pequeño francés. La Twingomanía provocó acciones tan dispares como las que estamos viendo, con acrobacias a 2 ruedas o incluso con singladuras marítimas. Hasta 2007 se mantuvo la silueta original y las siguientes generaciones, sin la frescura del primero, ya no tuvieron tanto éxito. El Twingo seguro que tendrá otra vida futura como la tuvo el Cinquecento o el Escarabajo, porque forma parte de esos coches excepcionales en la historia del automóvil. Con él los dejamos por esta semana. Ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. El nuevo Citroën C4 Picasso, que se fabrica en Vigo para todo el mundo, es el coche con más carga tecnológica de cuantos se han hecho nunca en la fábrica gallega. Para empezar, es el primer modelo del grupo PSA que recibe la nueva plataforma EMP2, que permite, entre otras cosas, bajar su peso total unos 140 kilos y aumentar 40 litros de maletero. Entre sus novedades tecnológicas tenemos que decir que por primera vez el C4 Picasso incorpora luces LED diurnas en el frontal y también en los pilotos traseros con efecto túnel, lo que le hará reconocible por carretera. Además, gracias a una cámara que lleva en la parte superior del parabrisas, puede realizar el cambio automático de luces largas a cortas según el tráfico. Un sistema de vigilancia de ángulo muerto por ultrasonidos informa al conductor de la presencia de un vehículo en estos ángulos, mediante un diodo naranja situado en el ángulo del retrovisor. Este sistema está formado por 4 sensores situados en los paragolpes delantero y trasero. También el coche avisa al conductor cuando detecta que éste se despista y cambia involuntariamente de carril, mediante unas vibraciones en el cinturón de seguridad. Otra de las grandes novedades del C4 Picasso es el sistema de regulación activo de la velocidad, que mediante un radar situado en el paragolpes delantero detecta y alerta de toda ralentización del vehículo que nos precede, manteniendo una distancia constante al actuar sobre el acelerador o el freno motor. Una vez que la carretera se despeja, el vehículo vuelve automáticamente a la velocidad predeterminada. También se puede elegir opcionalmente el sistema de Park Assist, que realiza automáticamente los movimientos del volante, tanto para aparcar en batería como para hacerlo en línea.
La climatización del vehículo por zonas se realiza sobre una pantalla táctil que permite ajustar mejor sus parámetros. Además, el nuevo C4 Picasso dispone de un gran avance en sistemas de entretenimiento, al incorporar tomas USB y auxiliares para música, además de otras tomas de recarga de 12 y 220 voltios. Toda la gestión de funciones se maneja desde el volante en dos pantallas, una de ellas táctil y de hasta 12 pulgadas, con tableros personalizables que se pueden dividir en ventanas. Además, el sistema de navegación también se ha mejorado y es de más fácil manejo. Con toda esta carga tecnológica, además de su dinamismo acrecentado por la reducción de peso y la nueva anchura y distancia entre vías, el C4 Picasso se coloca en vanguardia del segmento de los monovolúmenes compactos. El Día del Padre, un picnic en mayo. Para nada, es el grupo de la Fórmula 1 de paseo por el valle. Suficiente para dejar perplejo a cualquier policía alemán de principios de 1960. No puedes seguir así. ¿Tienes permiso? Subidos sobre el remolque, el impertérrito Messers, Clark y Moss continúan riendo. Y el exasperado policía finalmente se da por vencido. Circuito de carreras Solitude cerca de Stuttgart en aquel entonces. Todos los que fueron rápidos y cualquier especialidad de moda compitieron aquí hasta 1965. Motocicletas, coches deportivos, coches de rally, Fórmula 1 y Fórmula 2, una meca del automovilismo en la región alemana de Suabia. Sí, era muy rápido, muy liso. Era uno de los circuitos más rápidos de toda Europa, como Spa. Yo diría que junto con el Nürburgring Nordschleife, el Solitude era el circuito deseado por todo piloto. Eran circuitos en los que si tenías un par de caballos menos, aún podrías compensarlo con una mejor conducción. Al contrario que otros circuitos como el Abus u otros de ese estilo, en los que lo único que cuenta es la potencia del motor. Avancemos rápido el reloj y 20.000 aficionados acuden al renacer de Solitude. Por primera vez en 46 años, 220 coches históricos compiten en el circuito y en carreteras públicas. En el medio de todo, por supuesto, están los antiguos héroes alemanes. Es fantástico siempre que puedes y te dejan conducir coches antiguos. Y hacerlo en el circuito Solitude es, por supuesto, doblemente interesante. Para mí el Solitude es, claro está, algo especial, porque crecí aquí. Incluso cuando era un chaval antes de la guerra, hacíamos autostop y veíamos las carreras de motos. Y eso también contribuyó a que quisiera convertirme en piloto de carreras, que de hecho es lo que pasó. Sueños de infancia, fascinación, competición. Entonces, igual que ahora, siempre lo mejor del lote. Y mucho de lo que en el pasado no se podía medir o hacer técnicamente hablando, se adaptaba y probaba. En aquel entonces no teníamos slicks, pero podías hacerlos desgastando los neumáticos normales. Entonces, cuando estaba seco se agarraba más, pero claro, tampoco por mucho tiempo. Desgaste, durabilidad, improvisación. Este American LaFrance de 1909 es el competidor del revival más antiguo. Incluso participó en las primeras carreras de Pekín a París, aunque la puesta a punto aún se toca hoy en día. Brutus es un vehículo experimental.
Hace 9 años tuvimos la idea de encajar un motor de avión BMW de 45 litros de capacidad y después de ciertas dificultades funcionó. Luego pensamos que simplemente sería una pena guardarlo en un lugar sin que la gente pudiera probarlo. Experiencias y sabor unidos de una forma incomparable. Las antiguas sensaciones del circuito Solitude. Shadows, Bushnell Strait, Glen's Corner, 11,4 legendarios y casi olvidados kilómetros. Acelerando como una vez hizo la generación de oro en aquellos días festivos y de guardar en esta meca del automovilismo.